Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Rules of Survival, uno de los pioneros del Battle Royale en dispositivos móviles, así como Creative Destruction, uno de los juegos que tomó mecánicas de sandbox de Fortnite, dirán adiós el próximo 27 de junio. ¿El fin de una era? Probablemente sí, pero para eso hagamos un poco de historia. Rules of Survival fue, y digo fue porque si intentas buscarlo en la Play Store ya no está disponible y ningún leak oficial funciona, mismo caso para Creative Destruction. Fue un juego Battle Royale que tomaba mucha inspiración de PUBG, que salió a finales del 2017, traído a nosotros por NetEasy, teniendo en 2018 un total de 230 millones de jugadores activos, lo que volvía al juego bastante exitoso. Y es que al ser una copia, digámoslo así, de PUBG en nuestros teléfonos, logró captar mucho la atención de los jugadores que querían una experiencia mucho más realista a lo que Free Fire en ese tiempo ofrecía, y de esta manera optaban por Rules. Y todo parecía marchar relativamente bien, hasta que a principios del 2018, NetEasy recibió una demanda por parte de PUBG Corporation, alegando que Rules of Survival tomaba muchas características muy similares a PUBG, aprovechándose de salir antes que la versión móvil del antes mencionado, por lo que pedían que el juego fuera eliminado. NetEasy alegó que ninguno de esos juegos infringía derechos de autor, por lo que la demanda era injustificada. Si bien la acción legal no trascendió más que un escándalo, ese fue el primer clavo del ataúd de Rules, ya que con la salida de PUBG Mobile, muchos comenzaron a olvidarse de él, que no supo responder bien, entregando pésimas optimizaciones, poca variedad de contenido, siendo lo más relevante el modo en primera persona, que tampoco terminó de gustar, siendo opacado más tarde por PUBG Mobile. Poco o nula respuesta en contra de los hackers, haciendo que la experiencia del juego fuera de todo menos divertida. Nuevos juegos fueron entrando al mercado, trayendo nuevas mecánicas, nueva jugabilidad y demás aspectos atrayentes, mientras que Rules fue quedándose atrás más y más, ofreciendo aspectos cosméticos de pago, pero olvidando mejorar la experiencia del juego. Intentaron regresar con Rules of Survival 2.0, donde prometían una evolución de lo que conocíamos en cuanto a Battle Royale refiere, el 26 de enero del 2022, pero el juego fue un total desastre. De hecho, yo hice un video al respecto que te dejaré por acá arriba para que veas de lo que hablo, lo que significó el último clavo de su tumba. ¿Y Creative Destruction? Creative Destruction primeramente fue llamado Warcraft, un juego lanzado en el 2018, teniendo una inspiración bastante cuestionable con respecto a Fortnite. De hecho, Epic Games amenazó a NetEasy, otra vez, por plagio, por lo que se tuvo que cambiar el nombre del juego de Warcraft a Creative Destruction, metiendo mecánicas diferentes para evitar problemas, pero conservando temas de construcción y una paleta de colores brillante, además de un mapa muy variado. La jugabilidad, en palabras de muchos jugadores, era una experiencia fresca e innovadora, además de ser una forma de jugar parecida a Fortnite en nuestros dispositivos móviles, hasta que Epic Games sacó Fortnite Mobile. Y como era de esperarse, Creative Destruction fue a poco perdiendo jugadores, porque si querías jugar Fortnite, pues ya descargabas Fortnite. Después vino la demanda en contra de Google y Apple, pero esa es otra historia para otro día. La mala optimización y el contenido de pago por encima de la experiencia del juego, hasta que se llegó a la conclusión de cerrarlo al igual que Rules. A todo esto hay algo que quizás no les he estado mencionando y que es muy importante tomar en cuenta, y la razón del cierre de ambos juegos, y se trata de NetEasy, la desarrolladora china que, para resumir, tiene un modelo de negocios algo cuestionable. Al aprovecharse de juegos más grandes trasladándolos a móviles a falta de versiones originales, como fue Rules a PUBG, Creative Destruction a Fortnite y más recientemente Hyperfront a Valorant. Los exprimió un poco para al final tirarlos al olvido. Si te preguntas por qué ambos juegos cerrarán, creo que esa sería la respuesta más obvia, pero tampoco olvidemos que los juegos no son eternos, cumplen un ciclo y quizás Rules of Survival y Creative Destruction terminaron el suyo, por lo que si los tienes aún instalados, juégalos y disfrútalos tanto como puedas y recuérdalos con mucho cariño, en memoria de los buenos momentos que pasaste con ellos. Acá arriba te dejaré otros juegos que quizás te puedan interesar. Mientras tanto, yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.